El capitán Jake Morrison estaba en el puente de la USS Blackar, contemplando el vacío infinito del espacio. La nave flotaba en el borde del espacio conocido, lejos de la Tierra y de cualquier colonia humana. Era ahí donde querían que la Blackar estuviera, lejos de todo, lejos de todos. La nave era inmensa, más grande que cualquier otra que la humanidad hubiera construido jamás. Su casco de metal oscuro se extendía 2 millas, cubierto de armas que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. La Blackar no era solo un buque de guerra, era algo completamente distinto. Algo que asustaba incluso a quienes la construyeron. Morrison había sido capitán de esta nave durante 3 años. En todo ese tiempo, nunca habían disparado un tiro con ira. Ni siquiera habían visto un enemigo. La Blackar era el arma secreta de la humanidad, mantenida oculta hasta el día en que pudiera ser necesaria. Morrison a veces se preguntaba si ese día llegaría. Era un hombre alto, de cabello gris y ojos cansados. A sus 45 años, había pasado la mitad de su vida en el espacio luchando contra alienígenas. Había visto colonias arder. Había visto morir a gente buena. Las cicatrices en sus manos provenían de una batalla en Titán, donde había rescatado soldados heridos de escombros en llamas. Eso fue hace 10 años, antes de la Blackar, antes de que todo cambiara. El capitán llamó al comandante Ryan Blake desde su estación. Blake era más joven que Morrison, quizás 35, con cabello negro corto y rasgos afilados. Era el oficial táctico de la nave, el hombre que decidiría cómo usar las terribles armas de la Blackar si llegaba el momento. Estamos recibiendo una transmisión del mando de la flota. Prioridad Alfa, dijo Blake. El estómago de Morrison se revolvió. Prioridad Alfa solo significaba una cosa: guerra. Pónganla al aire, dijo Morrison. La pantalla principal cobró vida. La almirante Lisa Carter apareció, con el rostro sombrío. Carter era una mujer pequeña, de cabello gris acero y unos ojos que habían visto demasiado. Había sido la oficial al mando de Morrison durante más de una década. Si ella parecía asustada, la situación era realmente muy mala. Jake, dijo sin saludar. Los Ceprianos han hecho su movimiento. Atacaron el sector Centauri hace 6 horas. 3 flotas de batalla eliminadas. Simplemente eliminadas. Morrison sintió como la sangre se le escurría del rostro. 3 flotas de batalla significaban 60.000 personas. 60.000 seres humanos muertos en pocas horas. ¿Qué tan grave?, preguntó. Tan grave como puede ser. No solo están destruyendo nuestras naves, Jake, están cosechando las colonias. Cada mundo humano que tocan, lo dejan desolado. La gente, los recursos, todo. Inteligencia cree que están construyendo algo grande. Detrás de Morrison, la tripulación del puente había quedado en silencio. Todos sabían lo que eran los Ceprianos. Todos en el espacio humano lo sabían. Los alienígenas habían aparecido hace 5 años desde el espacio oscuro entre galaxias. Viajaban en naves que parecían insectos gigantes, todas curvas y superficies orgánicas. Su tecnología estaba más allá de todo lo que los humanos habían visto. El primer contacto había sido pacífico. Los Ceprianos afirmaron ser exploradores en busca de nuevos mundos para comerciar. Pero en cuestión de meses, las colonias humanas comenzaron a desaparecer. Mundos enteros quedaban en silencio de la noche a la mañana. Cuando las naves humanas investigaban, no encontraban más que planetas vacíos, despojados de toda vida. La guerra llevaba 3 años. La humanidad estaba perdiendo. Los Ceprianos eran demasiado avanzados, demasiado poderosos. Las armas humanas apenas rozaban sus naves. Los escudos humanos no podían detener sus armas. Cada batalla era una masacre. Por eso construyeron la Blackar. Señor, dijo la doctora Elena Rodríguez desde su estación. Rodríguez era la jefa de ciencia de la nave. Una mujer brillante de unos 40 años, con cabello oscuro y largo y ojos marrones intensos. Había ayudado a diseñar los sistemas de armas de la Blackar. Ella sabía mejor que nadie lo que la nave podía hacer. Estamos hablando de un despliegue completo. La almirante Carter asintió lentamente.
El presidente ha autorizado la operación Amanecer Oscuro. Se han levantado todas las restricciones. La BlackArt tiene vía libre para usar sus armas. Morrison tuvo que sentarse. La operación Amanecer Oscuro era el nombre en clave de la última opción de la humanidad. Significaba usar las armas más poderosas de la BlackArt. Significaba cruzar una línea que nunca podría deshacerse. Señora, dijo Morrison con cautela. ¿Sabe lo que eso significa? Una vez que tomamos este camino, no hay vuelta atrás. Sé exactamente lo que significa, capitán. Pero ahora mismo, los Ceprianos están a 12 horas de atacar Nuevo Ángeles. 2.000 millones de personas. Jaque, si no los detenemos allí, llegarán a la Tierra en una semana. Nuevo Ángeles era una de las colonias más importantes de la humanidad. Era donde vivía la hermana de Morrison con su familia. Su sobrino tenía solo 8 años. ¿Qué hay de las otras opciones?, preguntó el comandante Blake. Los nuevos cañones de plasma, los torpedos cuánticos. Carter negó con la cabeza. Intentamos de todo en Centauri. Los Ceprianos se han adaptado. Sus naves biológicas pueden regenerar el daño más rápido de lo que podemos causarlo. Sus escudos de energía son más fuertes que nunca. Las armas convencionales ya no funcionan. Morrison miró a su puente. Su tripulación era lo mejor que la humanidad podía ofrecer. Blake era un genio táctico. Rodríguez era una de las personas más inteligentes del planeta. La teniente comandante Amy Johnson, su oficial de comunicaciones, hablaba 12 idiomas y había negociado tratados de paz con 3 especies alienígenas diferentes. El ingeniero jefe Marcus Davis podía arreglar cualquier cosa y había diseñado la mitad de los sistemas de la nave él mismo. Eran buena gente. Se habían alistado para defender a la humanidad, pero Morrison se preguntaba si realmente entendían lo que estaban a punto de hacer. Elena, dijo Morrison en voz baja, dime la verdad. ¿Qué pasa cuando usamos las armas de materia oscura? Rodríguez parecía incómoda. Los cañones de materia oscura no solo destruyen naves, capitán, alteran la estructura del espacio mismo. Cualquier cosa impactada por ellos no solo muere, sino que deja de existir, y los efectos pueden extenderse. ¿Hasta dónde? No lo sabemos. Los modelos informáticos sugieren que el campo de disrupción podría expandirse durante semanas, quizás meses. Cualquier cosa atrapada en él sería borrada de la realidad. Morrison cerró los ojos. Las armas de la BlackArt se basaban en la materia oscura, la sustancia misteriosa que compone la mayor parte del universo. Los humanos habían aprendido a aprovecharla para convertirla en un arma. Pero la materia oscura no seguía las reglas normales de la física. Era impredecible. Peligroso, señor, dijo Johnson desde su estación. Estamos recibiendo informes de las colonias exteriores. Los Ceprianos ya no solo atacan objetivos militares. Están atacando mundos civiles, colonias agrícolas, estaciones de investigación, lugares sin ninguna defensa. Morrison abrió los ojos. En la pantalla, la almirante Carter esperaba su respuesta. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. La flota cepriana llegará a Nuevo Ángeles en 10 horas. A ustedes les tomará 8 horas llegar allí si fuerzan los motores. Eso nos da 2 horas para prepararnos. Carter asintió. Jaque, sé que esto no es fácil. Pero si no actuamos ahora, no quedará humanidad que salvar. Morrison se levantó lentamente. A su alrededor, su tripulación observaba, esperando. Confiaban en él para tomar la decisión correcta. Pero Morrison ya no estaba seguro de que hubiera una decisión correcta. Pensó en su hermana en Nuevo Ángeles. Pensó en las 60.000 personas que habían muerto en Centauri. Pensó en la Tierra con sus océanos azules y bosques verdes. Pensó en cada colonia humana dispersa por la galaxia, llena de familias, niños y sueños. Almirante, dijo finalmente, la USS BlackArt está lista para el despliegue. Detendremos a los Ceprianos. Carter sonrió por primera vez en la conversación. Buena casa, capitán. La pantalla se oscureció. Morrison se volvió hacia su tripulación. Oyeron a la almirante. Establezcan rumbo a Nuevo Ángeles. Máxima velocidad. Sí,
Señor, dijo la navegante Karen Walls, una joven de cabello rojo y manos firmes. Rumbo fijado. Elena, quiero un diagnóstico completo de todos los sistemas de armas. Ryan, empieza a planificar nuestro ataque. Tenemos 8 horas para averiguar cómo salvar a 2.000 millones de personas. Mientras la Blackar giraba hacia la zona de guerra, Morrison sintió el peso del mando asentarse sobre sus hombros. Estaban a punto de desatar algo que nunca se había usado en combate. Algo que podría salvar a la humanidad o algo que podría destruir todo lo que intentaban proteger. La nave saltó al hiperespacio, llevando a su tripulación hacia una batalla que cambiaría la galaxia para siempre. La USS Blackar salió del hiperespacio en el borde del sistema Kepler 442. Lo que vieron hizo que la sangre del capitán Jake Morrison se helara. El sistema ardía, no con fuego, sino con algo peor. El espacio alrededor del mundo colonial de Nueva Boston brillaba con una luz verde enfermiza. Naves flotaban muertas en el espacio, sus cascos abiertos como juguetes rotos. Y por todas partes, cubriendo todo, había una sustancia negra espesa que parecía moverse por sí sola. «Dios mío», susurró el comandante Ryan Blake desde su estación táctica. «¿Qué hicieron?». Morrison miró la pantalla principal. Nueva Boston había sido el hogar de más de 2 millones de personas. Agricultores, maestros, ingenieros, niños, todos viviendo vidas tranquilas en un mundo pacífico al borde del espacio humano. Ahora el planeta parecía una herida enferma contra las estrellas. «Elena, ¿qué estoy viendo?», preguntó Morrison. La doctora Elena Rodríguez trabajaba frenéticamente en su estación científica. Su rostro estaba pálido por el resplandor verde de las pantallas. «Capitán, el planeta entero ha sido despojado. No detecto ninguna señal de vida. Ni plantas, ni animales, ni gente, nada. ¿A dónde se fue todo?». Creo que se lo llevaron. Todo. La materia biológica, los metales, incluso la atmósfera. Es como si hubieran alimentado un mundo entero a algo». La teniente comandante Amy Johnson levantó la vista de su estación de comunicaciones. Sus manos temblaban. «Señor, estoy captando transmisiones ceprianas. Todavía están aquí». Morrison sintió la ira subir por su pecho. Los alienígenas seguían en el sistema, probablemente celebrando su victoria. «¿Cuántas naves?». 43 naves, señor. Están en órbita alrededor de lo que queda de Nueva Boston. Parece que están cosechando». «¿Cosechando qué?». «No queda nada». El rostro de Johnson se puso blanco. «Señor, estoy detectando firmas de ADN humano. No solo están tomando los recursos. Están tomando a la gente. Lo que queda de ellos». Morrison había visto muchas cosas terribles en sus años como soldado. Había luchado en las guerras próximas. Había estado en la batalla de V-359, pero esto era diferente. Esto era maldad de una manera que le revolvía el estómago. «Señor», dijo Blake, «estoy leyendo múltiples naves biológicas ceprianas. Son más grandes de lo que hemos visto antes. Algunas tienen más de 1 milla de largo». Morrison miró la pantalla táctica. Las naves ceprianas no parecían naves humanas. Eran orgánicas, como insectos gigantes o criaturas marinas. Sus cascos pulsaban con su propia luz. Algunas tenían tentáculos que se extendían para agarrar escombros de las naves humanas muertas. «Están alimentándose», dijo Rodríguez en voz baja. «Las naves están literalmente comiendo los restos». «Capitán», dijo Johnson, con la voz tensa por el miedo. «Estoy interceptando más transmisiones, y no solo se están hablando entre sí. Están enviando datos a su flota madre. Información sobre la biología humana, la tecnología humana, las debilidades humanas». Morrison apretó los puños. «¿Qué tipo de información? ¿Cómo romper nuestros escudos? ¿Cómo deshabilitar nuestras armas? ¿Cómo procesar material genético humano para su biotecnología?». El puente quedó en silencio. Morrison se sentía enfermo. Los ceprianos no solo estaban matando humanos. Los estaban convirtiendo en materias primas para su maquinaria de guerra. «Señor», dijo Blake con cautela,
Tenemos una clara ventaja táctica. No saben que estamos aquí. Podríamos atacarlos antes de que levanten los escudos. Morrison miró a su tripulación. Todos lo observaban, esperando órdenes. Eran buena gente, soldados entrenados que habían jurado proteger a la humanidad. Pero ninguno de ellos había visto algo así. Helena, las armas de materia oscura están listas. Sí, señor. Todos los sistemas están en verde. Pero, capitán, una vez que disparemos estas armas, no habrá vuelta atrás. Los efectos serán visibles en la mitad de la galaxia. Morrison pensó en su hermana en Nuevo Ángeles. Pensó en los 2 millones de personas que habían muerto aquí. Pensó en lo que pasaría si los Ceprianos llegaban a la Tierra. Háganlo, dijo. La Blackar avanzó como un depredador acechando a su presa. Los motores de la nave no hacían ruido en el vacío del espacio, pero Morrison podía sentir la vibración a través de las cubiertas. Las armas de materia oscura se estaban cargando, extrayendo energía de los enormes reactores de la nave. Armas listas, informó Blake. Fuego. Los cañones de materia oscura desataron el infierno. Rayos de pura destrucción salieron de la Blackar. Cada uno contenía suficiente poder para destruir una pequeña luna. Los rayos impactaron en las naves ceprianas y algo imposible sucedió. Las naves alienígenas no solo explotaron. Dejaron de existir. Un momento estaban allí, sólidas y reales. Al momento siguiente, no había nada más que espacio vacío. Ni siquiera escombros. Ni siquiera luz, solo la nada absoluta. Impactos directos en 12 objetivos, informó Blake, con la voz llena de asombro. Simplemente, se fueron. Las naves ceprianas supervivientes intentaron contraatacar. Sus bioarmas dispararon chorros de ácido y plasma contra la Blackar, pero los escudos de la nave humana resistieron fácilmente. Las armas alienígenas, tan devastadoras contra las naves humanas normales, ni siquiera podían arañar las defensas avanzadas de la Blackar. Sus escudos no están funcionando, dijo Rodríguez. La materia oscura está interrumpiendo sus campos de energía. No pueden protegerse. Morrison observó cómo su nave atravesaba la flota cepriana como un cuchillo a través del papel. Cada disparo de los cañones de materia oscura borraba otra nave enemiga de la existencia. En cuestión de minutos, 43 naves alienígenas habían sido reducidas a la nada. Todos los objetivos destruidos, informó Blake. El sistema está despejado. Pero Morrison no se sentía victorioso. Se sentía vacío. Los ceprianos se habían ido, pero también Nueva Boston. También 2 millones de personas inocentes. Señor, dijo Johnson, estoy captando algo extraño. Los ceprianos estaban transmitiendo nuestro ataque. Enviaron datos en tiempo real sobre nuestras armas a su flota. ¿Qué tipo de datos? Todo. Niveles de potencia, firmas de armas, capacidades tácticas. Señor, ahora saben sobre la Blackar. Saben lo que podemos hacer. Rodríguez levantó la vista de su estación, con el rostro grave. Capitán, estoy detectando distorsiones espaciotemporales alrededor de los sitios de impacto. Las armas de materia oscura están causando problemas. ¿Qué tipo de problemas? La estructura del espacio mismo está dañada. Es como si hubiéramos hecho agujeros en la realidad. Las distorsiones son pequeñas ahora, pero están creciendo. Morrison sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tan rápido? No lo sé. Es la primera vez que se usan estas armas en combate. Estamos en territorio inexplorado. El ingeniero jefe Marcus Davis intervino desde su estación. Davis era un hombre grande, de manos callosas y una barba más gris que negra. Había estado construyendo y reparando naves durante 30 años. Capitán, las armas funcionaron perfectamente, quizás demasiado perfectamente. La potencia de salida fue mayor de lo que predecían nuestras simulaciones. Significa que podríamos haber creado algo que no podemos controlar. Morrison miró el espacio vacío donde había estado la flota cepriana. En algún lugar de esa nada, la realidad misma estaba rota.
Se preguntó si habían ganado una victoria o creado un desastre. Señor, dijo Johnson, estoy recibiendo transmisiones prioritarias de todo el espacio humano. Los Ceprianos se están movilizando. Cada nave que tienen, lo llaman la Gran Purga. ¿Cuántas naves? Miles. Quizás decenas de miles. Señor, vienen. Por la tierra. Morrison cerró los ojos. La Blackar había ganado su primera batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba. Al destruir la flota cepriana tan completamente, le habían mostrado a los alienígenas que la humanidad era más peligrosa de lo que habían imaginado. Fijen rumbo al siguiente sistema, ordenó Morrison. Si quieren una guerra, se la daremos. Mientras la Blackar se alejaba del sistema muerto, Morrison no podía quitarse la sensación de que habían cruzado una línea. Las armas de materia oscura habían funcionado exactamente como se diseñaron. Habían borrado al enemigo de la existencia, pero también habían dañado el espacio mismo de maneras que nadie entendía. Miró a su tripulación, todos mirando las pantallas que mostraban el espacio vacío donde habían estado sus enemigos. Habían ganado su primera batalla contra los ceprianos. Pero Morrison se preguntaba cuál sería el costo y si la humanidad sobreviviría para pagarlo. La nave saltó al hiperespacio, llevando a su tripulación hacia una guerra que remodelaría la galaxia para siempre. La reunión de emergencia se llevó a cabo en la sala de reuniones principal de la Blackar. El capitán Jake Morrison estaba sentado a la cabecera de la mesa, mirando rostros que habían envejecido en solo 3 días. La guerra los estaba cambiando a todos. La almirante Lisa Carter apareció en la pantalla principal, con su uniforme arrugado y los ojos rojos por la falta de sueño. Detrás de ella, Morrison podía ver el caos de la sede del mando de la flota. Los oficiales corrían de un lado a otro, las alarmas sonaban y la iluminación de emergencia proyectaba un resplandor rojo intenso sobre todo. La situación es peor de lo que pensábamos, comenzó Carter sin saludar. Los informes de inteligencia indican que los ceprianos están movilizando todo su imperio. Más de 10.000 naves están convergiendo en el espacio humano. Lo llaman la Gran Purga. Comandante, Ryan Blake se inclinó. ¿10.000 naves? Esa es toda su flota. Cada nave que tienen. Confirmado, dijo Carter. Cruceros de batalla, portabiológicos, naves recolectoras, todo. Ya no solo intentan derrotarnos. Jake. Quieren aniquilarnos por completo. La doctora Elena Rodríguez intervino desde su asiento. Almirante, ¿qué cambió? ¿Por qué están escalando así? El rostro de Carter estaba sombrío. Nuestro ataque en Kepler 442. Lo grabaron todo. La forma en que destruimos su flota tan completamente los asustó. Ahora nos consideran una amenaza existencial. Morrison sintió un peso en el estómago. Así que al salvar Nuevo Ángeles, empeoramos las cosas. Salvaste a 2.000 millones de personas, Jake. Pero sí, los alienígenas ahora nos ven como algo que debe ser eliminado por completo. La teniente comandante Amy Johnson levantó la vista de su tableta de datos. Señor, he estado analizando las comunicaciones ceprianas que interceptamos. No solo están movilizando naves. Están preparando algo que llaman la solución final. Por lo que puedo entender, planean esterilizar todos los mundos humanos simultáneamente. ¿Cómo? Preguntó Morrison. Armas biológicas diseñadas específicamente para atacar el ADN humano. Quieren asegurarse de que nada humano sobreviva. La sala quedó en silencio. Morrison miró a su tripulación. Eran algunas de las mejores personas de la flota, y todos parecían aterrorizados. Almirante, dijo Morrison lentamente, necesito saber qué opciones tenemos. La expresión de Carter se endureció. El presidente ha autorizado el despliegue completo de la Blackar. Se han levantado todas las restricciones. Se han suspendido todos los protocolos de seguridad. Tiene autoridad completa para usar cualquier medio necesario para detener la amenaza cepriana. El ingeniero jefe Marcus Davis se revolvió incómodo en su asiento. Señora, cuando dice, todas las restricciones están levantadas. Me refiero a todo, Marcus.
Las armas que han estado manteniendo en secreto. Los sistemas que se les dijo que nunca activaran. Todo. Morrison sintió como la sangre se le helaba. Había armas en la Blackar que ni siquiera él conocía. Sistemas tan peligrosos que habían sido sellados y nunca mencionados en ninguna sesión informativa. Prometheus, dijo Morrison, dirigiéndose a la IA de la nave. Necesito una divulgación completa de todos los sistemas de armas a bordo de esta nave. La voz de la IA llenó la sala, tranquila y sin emociones. Capitán Morrison, estoy autorizado a revelar los siguientes sistemas adicionales. Armas de manipulación gravitatoria capaces de crear agujeros negros artificiales. Torpedos anclaje de realidad que pueden desestabilizar el espacio-tiempo local. Cañones disruptores cuánticos que pueden afectar múltiples dimensiones simultáneamente. Rodríguez se puso pálida. Dios mío, Jaque, esas armas podrían destruir sistemas estelares enteros. Ese es el punto, dijo Carter desde la pantalla. Los Ceprianos no nos han dejado otra opción, o ellos o nosotros. Morrison se levantó y se dirigió a la ventana. Afuera, podía ver las estrellas, hermosas y pacíficas. Pronto, algunas de esas estrellas podrían desaparecer para siempre. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. La primera oleada de naves ceprianas llegará a las colonias exteriores en 6 días. Si vamos a detenerlos, necesitamos atacarlos antes de que puedan coordinar su ataque. Blake mostró una pantalla táctica. Almirante, hemos identificado áreas de concentración donde los ceprianos están reuniendo sus flotas. Si podemos atacarlos mientras aún se están organizando. Háganlo, dijo Carter. Jaque, te doy autoridad táctica completa. Conoces tu nave mejor que nadie. Úsala como mejor te parezca. Morrison se volvió hacia su tripulación. Elena, quiero un análisis completo de todos los sistemas de armas. Marcus, prepara todo para las operaciones de combate. Ryan, empieza a identificar objetivos. Amy, monitorea todas las comunicaciones ceprianas. Quiero saber qué están planeando. Señor, dijo la navegante Karen Walls. ¿Por dónde empezamos? Morrison miró las cartas estelares en la pared. El imperio cepriano se extendía por docenas de sistemas. Sus flotas eran masivas, su tecnología avanzada, sus números abrumadores, pero nunca se habían enfrentado a nada como la Blackar. Comenzamos con la zona de concentración más cercana, el sistema Vega. Los informes de inteligencia dicen que tienen más de 500 naves allí. 500 naves. La voz de Walls apenas fue un susurro. Prometheus, dijo Morrison. ¿Cuáles son nuestras posibilidades contra 500 naves enemigas? Con armas convencionales, capitán, nuestras posibilidades serían 0. Con las armas restringidas ahora autorizadas, la victoria es probable. Sin embargo, el uso de tales armas tendrá consecuencias que se extenderán mucho más allá de la batalla inmediata. ¿Qué tipo de consecuencias? Las armas gravitacionales alterarán permanentemente la estructura del espacio local. Los anclajes de realidad crearán zonas donde las leyes de la física podrían no funcionar normalmente. Los disruptores cuánticos afectarán dimensiones que no comprendemos completamente. Morrison se volvió a sentar. Cada elección que hacían parecía conducir a más destrucción. ¿Pero cuál era la alternativa? Dejar que los ceprianos aniquilaran a la humanidad. Señor, dijo Johnson, estoy recibiendo nueva inteligencia del mando de la flota. Los ceprianos han comenzado a moverse. Los primeros grupos de batalla ya se dirigen hacia el espacio humano. ¿Cuántos? 2000 naves en la primera oleada. Están atacando los mundos agrícolas. Quieren matarnos de hambre. Morrison tomó su decisión. Fijen rumbo al sistema Vega. Máxima velocidad. Sí, señor, dijo Walls. Mientras la Blackar saltaba al hiperespacio, Morrison sintió el peso del mando presionarlo. Estaban a punto de usar armas que podrían remodelar la realidad misma. Armas que podrían salvar a la humanidad o destruir todo lo que intentaban proteger. 3 horas más tarde, la Blackar salió del hiperespacio en el borde del sistema Vega. Lo que vieron fue a la vez aterrador y magnífico.
La flota cepriana se extendía por el espacio como un ser vivo. Cientos de naves biológicas pulsando con su propia luz. Algunas eran pequeñas y rápidas naves de ataque. Otras eran portanaves masivos que podían albergar miles de casas. En el centro de la flota había algo que Morrison nunca había visto antes. ¿Qué es eso?, preguntó. Rodríguez estudió sus sensores. Es una nave de mando de más de 10 millas de largo, capitán. Las lecturas de energía están disparadas. Esa cosa tiene suficiente potencia de fuego para destruir un planeta. Podemos destruirla con las nuevas armas. Sí, pero Jaque, si usamos los manipuladores gravitacionales aquí, los efectos se sentirán en múltiples sistemas estelares. Morrison miró a su tripulación. Todos esperaban sus órdenes. Buena gente que confiaba en él para tomar la decisión correcta. Pero Morrison ya no estaba seguro de que hubiera una decisión correcta. Señor, dijo Blake en voz baja. Están lanzando casas. Miles de ellos. En la pantalla, Morrison podía ver a los cazas ceprianos pululando hacia ellos como insectos furiosos. Cada uno era una criatura viviente criada para la guerra y programada para matar. Capitán, dijo Prometheus, estoy detectando una acumulación masiva de energía de la nave de mando. Se están preparando para disparar su arma principal contra nosotros. Negativo. Están apuntando al sistema Próxima. 3.000 millones de humanos viven allí. La sangre de Morrison se heló. Próxima era una de las colonias más antiguas de la humanidad. Sus padres habían nacido allí. Tiempo hasta el impacto, 17 minutos. Morrison cerró los ojos. Cuando los abrió, su rostro era duro como una piedra. Prometheus, activa todos los sistemas de armas. Manipuladores gravitacionales, anclajes de realidad, disruptores cuánticos, todo. Capitán, dijo Rodríguez, una vez que hagamos esto, no habrá vuelta atrás. Lo sé, pero no podemos permitir que destruyan Próxima. Disparen todo lo que tengamos. La Blackar desató el infierno mismo. Las armas gravitacionales crearon un agujero negro que se tragó una docena de naves ceprianas en un instante. Los anclajes de realidad abrieron agujeros en el espacio-tiempo, haciendo que las naves enemigas simplemente dejaran de existir. Los disruptores cuánticos alcanzaron otras dimensiones, destruyendo naves que ni siquiera estaban en la misma realidad. En minutos, 500 naves se habían ido. La masiva nave de mando se desintegró cuando la gravedad misma se volvió contra ella. Toda la flota enemiga fue borrada de la existencia, pero el costo fue terrible. El espacio alrededor de Vega estaba retorcido y roto. Las estrellas parpadeaban mientras la realidad luchaba por repararse a sí misma. El agujero negro que habían creado estaba creciendo, consumiendo todo a su paso. Dios mío, susurró Rodríguez. ¿Qué hemos hecho? Morrison miró la destrucción que habían causado. Habían salvado Próxima. ¿Pero a qué precio? El sistema Vega nunca sería el mismo. Las leyes de la física mismas habían sido destrozadas. Fijen rumbo al siguiente objetivo, dijo en voz baja. Tenemos una guerra que ganar. El capitán Jaque Morrison estaba en la cubierta de observación de la USS Blackar, viendo arder el espacio mismo. Durante 2 semanas, habían perseguido a las flotas ceprianas en retirada, adentrándose más en territorio alienígena. Detrás de ellos, dejaban un rastro de destrucción que cicatrizaría la galaxia para siempre. Estrellas rotas, espacio retorcido y agujeros en la realidad marcaban su camino. Capitán, dijo el comandante Ryan Blake mientras entraba en la cubierta de observación. Hemos llegado al cruce de Andrómeda. Los ceprianos han dejado de huir. Morrison se volvió de la ventana. Blake parecía exhausto. Todos lo estaban. La lucha constante los estaba desgastando, pero no solo físicamente. Cada vez que usaban las armas de la Blackar, destruían algo que nunca podría ser reemplazado. ¿Cuántas naves nos esperan?, preguntó Morrison. Más de 3.000. Pero, señor, hay algo más. La doctora Rodríguez necesita verlo de inmediato. Dice que es urgente. Morrison siguió a Blake al laboratorio científico. La doctora
Elena Rodríguez estaba encorvada sobre sus instrumentos, con el rostro pálido y demacrado. Había estado trabajando sin dormir durante días, tratando de entender qué estaban haciendo sus armas al espacio mismo. Elena, ¿qué es? Rodríguez levantó la vista, con los ojos llenos de preocupación. Jaque, los ceprianos han estado ocupados. Han estado estudiando los restos de nuestras batallas. Cada vez que destruimos sus naves, algunos escombros se dispersan. Los han estado recolectando. Así que han descubierto cómo funcionan nuestras armas de materia oscura. Han construido dispositivos que pueden neutralizarlas. Morrison sintió que se le revolvía el estómago. ¿Estás segura? Estoy detectando firmas de energía masivas en todo este sistema. Han desplegado lo que solo puedo llamar anclajes de realidad. Miles de ellos. Si intentamos usar nuestras armas gravitacionales o disruptores cuánticos aquí, serán anulados. El ingeniero jefe Marcus Davis intervino desde su estación. Capitán, es peor que eso. Estos anclajes no solo están deteniendo nuestras armas. Están drenando energía de nuestros núcleos de materia oscura. Si nos quedamos aquí demasiado tiempo, perderemos todos nuestros sistemas avanzados. Morrison cerró los ojos. Los ceprianos los habían atraído a una trampa. Habían retrocedido no por miedo, sino para atraer a la Blackar a un sistema donde sus armas más poderosas no funcionarían. ¿Cuánto tiempo antes de que nuestros sistemas fallen por completo? 6 horas, quizás 8. Después de eso, seremos solo otra nave. La voz de la teniente comandante Amy Johnson se escuchó por el sistema. Capitán, necesita ir al puente. Estamos recibiendo una transmisión del alto mando cepriano. Morrison se apresuró al puente con su personal superior. En la pantalla principal, apareció un rostro alienígena. El cepriano parecía una mezcla de insecto y reptil, con múltiples ojos y una boca llena de dientes afilados. Cuando habló, su voz fue traducida por la computadora de la nave. Nave humana, dijo el alienígena, soy el maestro de guerra Ket del Imperio Cepriano. Han causado mucha destrucción a nuestras flotas, pero ahora están atrapados. Morrison dio un paso adelante. Aquí el capitán Morrison de la USS Blackar. Si quieren hablar, hablen. Los múltiples ojos del alienígena se enfocaron en él. Les ofrecemos una opción, humanos. Rindan su nave y sométense a nuestra autoridad. O vean cómo completamos la gran purga. Su tierra arderá, y cada mundo humano será purgado de vida. ¿Y si nos rendimos? Su especie nos servirá. Se convertirán en trabajadores de nuestras biofábricas. Sus hijos serán criados para mejorar nuestras máquinas de guerra. Vivirán, pero nunca serán libres. Morrison sintió que la rabia le subía por el pecho. Eso no es una gran elección. Es la única elección que ofrecemos. Tienen una hora para decidir. La transmisión terminó. El puente permaneció en silencio por un largo momento. Señor, dijo Johnson en voz baja, estoy monitoreando los movimientos de la flota cepriana. No están mintiendo. 3 grupos de batalla masivos se dirigen hacia la Tierra. Si mantienen su velocidad actual, llegarán a nuestro sistema natal en 4 días. Blake mostró las pantallas tácticas. Capitán, incluso si pudiéramos salir de esta trampa, nunca llegaríamos a la Tierra a tiempo para detenerlos. Morrison miró a su tripulación. Estas personas lo habían seguido por toda la galaxia, librando batallas que parecían imposibles. Habían usado armas que rompían las leyes de la física. Habían ganado cada enfrentamiento. Pero ahora estaban atrapados y la Tierra estaba a punto de morir. Elena, dijo Morrison, ¿qué pasaría si eliminamos todos los protocolos de seguridad de nuestros sistemas de materia oscura? Todos. Rodríguez se puso pálida. Jaque, eso sería un suicidio. Sin los protocolos de seguridad, las reacciones de materia oscura serían incontroladas. La nave se convertiría en una bomba lo suficientemente potente como para destruir todo este sistema. Destruiría los anclajes de realidad. Sí, pero también destruiría todo lo demás, incluyéndonos a nosotros. Morrison caminó hacia la ventana y miró la flota cepriana.
3.000 naves, cada una llena de alienígenas que querían aniquilar a la humanidad. En 4 días, llegarían a la Tierra y matarían a todos los que alguna vez le habían importado. Señor, dijo Davis con cautela, podría haber otra opción. Si pudiéramos sobrecargar solo uno de nuestros núcleos de materia oscura, podríamos crear una explosión controlada lo suficientemente grande como para eliminar los anclajes, y lo suficientemente pequeña como para que quizás sobreviviéramos. ¿Cuáles son las posibilidades de que sobrevivamos? Quizás el 10%. Y aunque lo hiciéramos, la nave quedaría lisiada. No tendríamos armas, ni motores, ni soporte vital más allá de las funciones básicas. Morrison pensó en su hermana en Nuevo Ángeles. Pensó en los niños jugando en los parques de la Tierra. Pensó en cada ser humano de la galaxia, todos ellos, dependiendo del Blackar para salvarlos. ¿Cuánto tiempo tomaría prepararlo? 2 horas para configurar la sobrecarga. Después de eso, tendríamos unos 30 segundos para escapar. Morrison tomó su decisión. Háganlo. Durante las siguientes 2 horas, la tripulación del Blackar trabajó como nunca antes. Davis y sus ingenieros prepararon el núcleo de materia oscura para la sobrecarga. Rodríguez calculó el momento exacto necesario para destruir los anclajes sin destruir la nave. Blake preparó las pocas armas convencionales que les quedaban. Johnson monitoreó las comunicaciones ceprianas. Señor, se están impacientando. Están moviendo naves más cerca de nosotros. Creo que planean abordarnos. ¿Cuánto tiempo más necesitamos? 20 minutos más, informó Davis. Señor, dijo Walls desde su estación de navegación. Estoy detectando algo más. Los ceprianos no solo están anclando nuestras armas. Se están preparando para usar los anclajes como armas ellos mismos. Si los activan a plena potencia, crearán una tormenta de realidad que destrozará todo en este sistema. Morrison se dio cuenta de lo que planeaban los alienígenas. Iban a destruir la Blackar y todo el sistema, y luego culparían a la humanidad por la destrucción. Sería la excusa perfecta para exterminar a la raza humana. ¿Cuánto tiempo antes de que puedan activar la tormenta? 15 minutos. Morrison miró el temporizador de cuenta regresiva que Davis había configurado. Necesitaban 20 minutos para preparar su sobrecarga, pero solo tenían 15 antes de que los ceprianos convirtieran el sistema en un campo de exterminio. Marcus, puedes hacerlo en 15 minutos. Puedo intentarlo, pero el riesgo será mucho mayor. Podríamos no ser capaces de controlar la explosión. Hazlo de todos modos. Los últimos 15 minutos se sintieron como horas. Davis y su equipo trabajaron frenéticamente para preparar la sobrecarga. Rodríguez hizo cálculos que determinarían si vivían o morían. El resto de la tripulación se preparó para la que podría ser su última batalla. 10 minutos, informó Johnson. En la pantalla, pudieron ver los anclajes ceprianos comenzando a brillar. El espacio a su alrededor comenzó a retorcerse y doblarse. Los alienígenas se preparaban para desatar una destrucción que sería visible desde otras galaxias. 5 minutos. Las luces de la Blackar parpadearon mientras la energía se desviaba a los sistemas de sobrecarga. El casco de la nave crujía bajo tensiones para las que nunca fue diseñada. 2 minutos. Morrison miró a su puente por última vez. Estas personas se habían convertido en su familia a lo largo de los años que habían servido juntos. Si morían aquí, al menos morirían luchando por algo que importaba. 1 minuto. Los anclajes de realidad alcanzaron su máxima potencia. El espacio mismo comenzó a gritar. 30 segundos. Morrison agarró los brazos de la silla de su capitán. Todo el personal, prepárense para el impacto. 10 segundos. El núcleo de materia oscura se sobrecargó y la USS Blackar se convirtió en una estrella. La explosión desgarró el espacio como el nacimiento de un universo. Cada anclaje cepriano fue destruido instantáneamente. Las 3.000 naves enemigas quedaron atrapadas en la explosión y se vaporizaron. La explosión creó nuevas leyes de la física en el espacio donde ocurrió. Cuando la luz se desvaneció, la Blackar aún estaba allí, apenas. La mitad de la nave había desaparecido.
La otra mitad estaba unida por campos de fuerza de emergencia y una esperanza desesperada. Pero estaban vivos. Informe de daños, dijo Morrison con voz débil. Estamos vivos, informó Davis. Eso es todo lo que puedo decir. Solo tenemos energía de emergencia. Sin armas, sin motores, sin capacidad de hiperespacio. Señor, dijo Johnson, estoy recibiendo transmisiones de las fuerzas ceprianas supervivientes. Se están retirando, todas ellas. Todo el imperio se está replegando a sus sistemas de origen. Morrison sonrió con amargura. Habían ganado. La amenaza cepriana había terminado, pero el costo había sido terrible. La Blackar estaba muriendo, y estaban varados en las ruinas de un sistema estelar que habían ayudado a destruir. Fijen rumbo a casa, ordenó Morrison. Señor, dijo Walls, no tenemos motores. Entonces esperaremos el rescate. Hemos hecho nuestro trabajo. Mientras la nave destrozada se deslizaba por el espacio, Morrison se preguntó si habían salvado a la humanidad o la habían condenado. La galaxia nunca sería la misma después de lo que la Blackar había hecho, pero la Tierra estaba a salvo, y eso era todo lo que importaba. El capitán Jake Morrison flotaba en las ruinas de su nave, observando cómo el universo moría a su alrededor. La explosión del núcleo de materia oscura de la Blackar había hecho más que destruir la flota cepriana. Había abierto un agujero en el espacio mismo, y ese agujero estaba creciendo. Capitán, dijo la doctora Elena Rodríguez a través del sistema de comunicación de emergencia, su voz débil y distorsionada. La reacción se está extendiendo. La cascada de materia oscura se está expandiendo en todas direcciones. Morrison se impulsó a lo largo del corredor destrozado hacia lo que quedaba del puente. La mitad de la nave había desaparecido, vaporizada en la explosión. La otra mitad estaba unida por campos de fuerza de emergencia que parpadeaban y chispeaban. Tenían quizás horas antes de que esos campos fallaran por completo. El puente era un desastre. La mayoría de las estaciones estaban destruidas. El comandante Ryan Blake estaba sentado en lo que quedaba de la consola táctica, con sangre corriendo por su rostro a causa de una herida en la cabeza. La teniente comandante Amy Johnson estaba inconsciente en su estación. El ingeniero jefe Marcus Davis no se veía por ninguna parte. ¿Qué tan grave es?, preguntó Morrison a Rodríguez mientras se aseguraba en su dañada silla de capitán. Grave no alcanza para describirlo, Jake. La cascada está consumiendo todo a su paso. Estrellas, planetas, estaciones espaciales, todo, y se está acelerando. Morrison miró la pantalla principal, que estaba agrietada pero aún funcional. Podía ver el borde de la destrucción extendiéndose hacia afuera como un cáncer creciente. Dondequiera que tocaba, la realidad simplemente dejaba de existir. No destruida, no transformada, simplemente desaparecida. ¿Hasta dónde se extenderá? Rodríguez revisó sus lecturas. A la velocidad actual de expansión, consumirá todo este sector en días. Podría llegar a sistemas habitados en semanas. Morrison se sintió enfermo. Habían salvado la Tierra de los ceprianos, pero podrían haber condenado a toda la galaxia. Señor, dijo Blake débilmente, estoy detectando naves que se acercan. Naves humanas. En la pantalla, Morrison pudo ver las formas familiares de las naves de la Fuerza de Defensa Terrestre. 3 destructores y un crucero pesado moviéndose cuidadosamente a través del campo de escombros que una vez había sido el cruce de Andrómeda. Aquí la almirante Lisa Carter a bordo de la EDF Valiant. Se escuchó una voz por la comunicación. Jake, ¿estás vivo por ahí? Estamos aquí, Lisa. Apenas. Gracias a Dios. Detectamos la explosión desde 3 sectores de distancia. ¿Qué pasó? Morrison miró a su puente destrozado y a su tripulación herida. ¿Cómo podía explicar lo que habían hecho? ¿Cómo podía describir la elección que habían tomado? Detuvimos a los ceprianos, dijo simplemente. Jake, estamos detectando distorsiones espaciotemporales masivas en todo este sistema. Nuestros científicos dicen que las leyes de la física han sido alteradas aquí. ¿Qué tipo de armas usaron? Antes de que Morrison pudiera responder, Rodríguez intervino. Almirante,
necesita evacuar esta área de inmediato. La reacción en cascada es inestable. Si llega a sus naves, serán consumidas como todo lo demás. No nos iremos sin ustedes. Tienen que hacerlo, dijo Morrison. Almirante, necesito que envíe un mensaje al mando de la Tierra. Dígales que el Imperio Cepriano ha terminado. Cada nave que tenían en este sector ha desaparecido, pero díganles algo más también. Dígales que la misión del Ablacar no está completa. ¿Qué quieres decir? Morrison cerró los ojos. Sabía lo que había que hacer, pero era la decisión más difícil que había tomado. La reacción en cascada no puede detenerse desde afuera, dijo Rodríguez, entendiendo lo que Morrison estaba pensando. La única forma de contenerla es desde adentro. Alguien tiene que quedarse aquí y colapsar la reacción desde el centro. Eso es un suicidio, dijo Carter. Sí, respondió Morrison. Lo es. El canal de comunicación quedó en silencio por un largo momento. Morrison podía imaginar a Carter en su puente tratando de encontrar otra solución. Pero no había ninguna. La Blacar había creado este desastre, y la Blacar tendría que arreglarlo. Jaque, dijo Carter finalmente. Tiene que haber otra manera. No la hay, Lisa. Me conoces. He estado librando esta guerra durante 20 años. He visto morir a gente buena por causas que importaban. Así es como tiene que terminar. La navegante Karen Walsh, que había estado inconsciente, se agitó en su estación. Miró el puente destruido y pareció entender de inmediato lo que estaba sucediendo. Capitán, dijo en voz baja. ¿Cómo lo hacemos? Morrison sintió una oleada de orgullo por su tripulación. Incluso enfrentando la muerte, estaban listos para cumplir con su deber. Elena, podemos usar lo que queda de nuestros sistemas de materia oscura para colapsar la cascada. Rodríguez trabajó en su consola dañada. Quizás si podemos sobrecargar el núcleo restante en el momento exacto, podríamos crear una implosión que atraiga la cascada hacia sí misma. Quizás. Nunca se ha intentado antes. Estamos improvisando a medida que avanzamos. Morrison asintió. Esa había sido la historia del Ablacar desde el principio. Habían usado armas que no deberían existir para librar una guerra que no podía ganarse. Ahora usarían esas mismas armas para salvar la galaxia que habían puesto en peligro. Almirante, dijo Morrison por la comunicación, necesita retirarse a una distancia segura, al menos 10 años luz. Jaque, no hagas esto. Permítenos evacuar a tu tripulación primero. No hay tiempo. La cascada se está acelerando. Si no actuamos ahora, será demasiado tarde para detenerla. Morrison miró a su tripulación del puente. Blake, herido pero decidido. Rodríguez, exhausta pero brillante. Walsh, joven pero valiente. Johnson, aún inconsciente pero respirando. Estas personas lo habían seguido por toda la galaxia y al infierno mismo. Todo el personal, anunció Morrison por el sistema de comunicación de la nave. Aquí el capitán. Tenemos una última misión. Vamos a colapsar la reacción en cascada y salvar la galaxia. Ha sido un honor servir con todos ustedes. La voz de Davis llegó por la comunicación desde la sala de máquinas. Capitán, el núcleo de materia oscura restante está listo. Pero, señor, una vez que iniciemos la secuencia de colapso, tendremos quizás 60 segundos antes de que la implosión nos alcance. Entendido. Elena, inicia la secuencia. Las manos de Rodríguez se movieron sobre su consola. Secuencia iniciada. 60 segundos y contando. Morrison observó la cuenta regresiva en su pantalla. A su alrededor, la reacción en cascada comenzó a ralentizarse y luego a revertirse. La zona de destrucción en expansión comenzó a contraerse, atrayéndose hacia la Blacar. 50 segundos. Morrison pensó en su hermana en Nuevo Ángeles. Ella nunca sabría lo que pasó aquí. Solo sabría que su hermano había muerto en la guerra. Eso era probablemente lo mejor. 40 segundos. Pensó en la Tierra con sus océanos azules y nubes blancas. Los niños crecerían allí sin saber lo cerca que habían estado de la extinción. Jugarían en parques, irían a la escuela y se enamorarían.
Todo porque la tripulación de la Blackar había estado dispuesta a pagar el precio final. 30 segundos. Blake levantó la vista de su estación. Capitán, ha sido un honor. El honor fue mío, Ryan. 20 segundos. Rodríguez dejó de trabajar y se volvió para mirar a Morrison. Jaque, quiero que sepas que lo que hicimos aquí importó. Salvamos a la humanidad. Lo sé, Elena. Lo sé. 10 segundos. Morrison agarró los brazos de su silla y pensó en todas las batallas que habían librado, todas las victorias que habían ganado, todos los precios que habían pagado. La Blackar se había unido a la guerra como la última esperanza de la humanidad. Terminaría la guerra como su sacrificio final. 5 segundos. La reacción en cascada colapsó hacia adentro, arrastrando el espacio y el tiempo consigo. La USS Blackar y su tripulación fueron arrastradas a la implosión, convirtiéndose en parte de la misma fuerza que salvaría la galaxia. 1 segundo. El universo contuvo el aliento. Luego hubo luz y silencio y paz. La almirante Carter observó desde el puente de la Valiant cómo la reacción en cascada colapsaba por completo. Donde había estado el cruce de Andrómeda, ahora solo había espacio vacío. Sin estrellas, sin planetas, sin escombros, solo un vacío perfectamente esférico donde nada existía y nada podría volver a existir. Almirante, informó su oficial científico, la cascada se ha detenido. La reacción está completamente contenida. Carter asintió, pero no sintió alegría en la victoria. La Blackar se había ido. Jaque Morrison y su tripulación se habían ido. Habían salvado la galaxia, pero el costo había sido todo. Envíen un mensaje al mando de la Tierra, ordenó Carter. La amenaza cepriana ha sido eliminada. La guerra ha terminado. Y díganles algo más. Díganles que la humanidad ahora posee armas que pueden destruir civilizaciones enteras. Díganles que otras especies alienígenas ya están formando alianzas contra nosotros. Díganles que ya no somos las víctimas en esta galaxia. Mientras las naves de la Fuerza de Defensa Terrestre giraban hacia casa, Carter miró hacia el vacío donde la Blackar había hecho su última resistencia. La galaxia estaba a salvo, pero nunca sería la misma. La humanidad le había mostrado al universo de lo que eran capaces. Cuando fueron empujados al límite, se habían convertido en lo que otras especies temerían en la oscuridad entre las estrellas. La guerra había terminado, pero el aislamiento de la humanidad en la galaxia acababa de comenzar. Se habían salvado a sí mismos al convertirse en algo en lo que nunca más se podría confiar. La USS Blackar se había unido a la guerra para proteger a la humanidad. No dejó nada vivo, incluyéndose a sí misma. Y al hacerlo, había cambiado para siempre lo que significaba ser humano.